Porque dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y versículo 4, hablando el apóstol Pablo de la venida de Jesucristo, dice: no vendrá sino hasta que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, el cual asimismo se sentará en el templo como Dios. Es decir, hermanos, aleluya, que el mismo anticristo va a entrar a ese templo donde se ofrecen los sacrificios, donde hay las ceremonias para adorar a Dios, hermano. Entrará y él mismo se va a autoproclamar Dios. Él va a prohibir toda religión. Él va a prohibir, hermanos, aleluya, que se adore las imágenes. Él va a prohibir, dice la palabra, todo lo que sea objeto de culto. A todo lo que se le rinde culto, él lo va a prohibir. Él va a decir: el único Dios soy yo, el único que merezco adoración. Y él va a obligar a la gente, hermanos, va a obligar a los judíos a que le rindan adoración, a que le rindan alabanza. Pero nosotros tenemos a un Dios, hermanos, el cual no es por obligación. Aquí nadie está a la fuerza, amén. Nadie vino a la fuerza, hemos venido. Ahora, tú estás aquí, hermano, y fue el Espíritu Santo el que te trajo. Seas creyente o seas visitante, el Espíritu de Dios fue el que te trajo. Él fue el que puso en tu corazón: necesitas ir al templo, necesitas escuchar la palabra de Dios, porque hay un vacío en nuestra alma que no se llena con nada. El único que lo puede llenar es Jesucristo. El único que lo llena es la palabra de Dios, hermano, la cual tiene poder para romper fortalezas del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero estás aquí, hermano, y no obligamos a nadie a alabarle, porque a Dios no se le adora por obligación. No es como que estamos ahí, ándale, hermano, y di gloria a Dios y di aleluya. No, hermano, donde hay gente agradecida, ahí hay un pueblo que alaba y glorifica el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos, aquí estamos adorando a Dios con tus aplausos, con tu alabanza, hermano, aleluya. Tú estás alabando y glorificando al Señor. A veces pensamos que el pastor necesita como que un gloria a Dios para que se anime. No, hermano, esto no es por mí, esto es para Él. Y tampoco que Él necesite, pero yo sí necesito alabarle. Yo sí necesito glorificar al Señor, aleluya. Y hermanos, aleluya, ese templo será construido nuevamente. Allí el anticristo entrará. Y dice la palabra que él hará cesar el sacrificio. Él prohibirá, hermanos, aleluya, los rituales, las ceremonias, las fiestas. Él prohibirá todo. Y dice la palabra que aún meterá una imagen de él mismo. ¿Se acuerdan la imagen de Nabucodonosor que hizo de oro, hermanos, y que obligó que todas las naciones que estaban bajo su dominio adoraran la imagen bajo el sonido de la música? Bueno, hermanos, la bestia, que es el anticristo, meterá una imagen. Y dice la palabra que el falso profeta, con poderes engañosos y poderes del mismo infierno, hermanos, le infundirá aliento a la imagen, de tal manera que la imagen hablará señales y hará prodigios, hermanos. Será una imagen no sé de qué metal, pero va a tener un poder que viene desde el del mismo infierno, hermanos. Porque la palabra es clara y la palabra dice, hermano, que toda imagen, hermanos, aleluya, lo que tiene es un poder engañoso, es un poder del diablo, hermanos. Aleluya, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Pero, hermanos, habrá señales engañosos, habrá mentiras del mismo infierno, gloria al Señor. Y hermanos, eso pasará en el templo que se va a construir. Y eso está a punto de suceder, iglesia. Ya todo está acelerándose a pasos agigantados. No tenemos el tiempo de distraernos, no tenemos el tiempo para dormir, hermanos. No tenemos el tiempo para estar jugando al cristianismo, al cristianito, no. Hermanos, ahorita no es tiempo para decir hoy soy cristiano y mañana soy mundano, no. Hermanos, el que tiene un pie adentro y otro pie afuera, meta los dos adentro, gloria al Señor, y afírmese en las cosas de Dios, porque el que ha de venir vendrá. A su nombre, hermanos, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y dice, hermanos, que no solamente se mide el templo, sino que se midió también el altar, porque es algo que le pertenece al Señor. Dios, el único que tiene derecho a medir es el dueño. Y Dios tiene el derecho porque a Él le pertenece. Ese lugar es para que se ofrezcan sacrificios para Él, y el altar le pertenece. Y no solo eso, sino dice, y a los que adoran en Él. Es decir, que todo aquel que adora es del Señor. A su nombre, hermanos. Aleluya, a su nombre. La adoración no tiene que ver con el lugar, sino con el corazón.
Su palabra dice, hermanos, que Él viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estamos aquí para adorarle en espíritu y en verdad. En verdad porque conocemos la palabra y le adoramos como Él quiere. En espíritu porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Y hermanos, aleluya, ahora adoramos a Dios. Y dice la palabra, el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aleluya, gentil. ¿Qué entendemos por gentil? Gentiles son las naciones que no pertenecen a Israel, hermanos. Eso es de manera literal. Pero espiritualmente, gentil es el que vive como gentil. Gentil es el que vive como gentil, hermano. Así como tampoco es judío el que lo es según la carne, sino el que es según el Espíritu, el que ha nacido de nuevo, hermanos. Así tampoco nosotros, aunque pertenecemos a una nación que no es Israel, no somos gentiles, somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo. Y tenemos un regalo precioso, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Aleluya. Y dice la palabra, hermanos, aleluya, que versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días vienen siendo 3 años y medio. Y dice que estarán vestidos de cilicio, hermano, porque estos 2 testigos, que serán 2 hombres que se levantarán o que serán enviados por Dios en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, dice vestidos de cilicio. El cilicio, hermanos, se vestía como luto. El cilicio se vestía como seña de dolor, como señal de duelo, de luto. Y realmente que estos, aunque serán 2 grandes profetas de Dios, dice la palabra que estarán vestidos de cilicio, hermanos, por el dolor que ellos van a tener al ver los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Porque serán tiempos de juicio, tiempos de calamidad, tiempos de sufrimiento para el mundo entero, hermanos. Aleluya. Y también ellos sentirán dolor ver a la gente dándole la espalda a Dios, hermano. Ellos sentirán dolor al ver cómo esa ciudad amada, ese pueblo escogido, hermanos, que es Israel, de alguna manera le dará la espalda a Dios para irse tras los ídolos, para irse tras las costumbres paganas. Y esto provoca dolor no solamente en el corazón de los santos hombres de Dios, sino también directamente en el corazón de Dios. A Él le duele cuando un hijo de Dios se aparta. A Él le duele cuando alguien, hermano, está pisoteando la sangre preciosa de Jesucristo. Y dice la palabra, aleluya, daré mis 2 testigos, hermanos. Ahora tenemos que entender que bajo el dominio del anticristo, hermanos, y la prohibición que va a haber de que se predique en el nombre de Jesucristo, que se hable el nombre de Dios, se va a prohibir que se mencione, hermanos. Hoy hay países comunistas en el tiempo actual en el que hay una prohibición estricta, hermanos, que se mencione el nombre de Dios, la Biblia o el nombre de Jesucristo. Para aquel que menciona el nombre de Jesucristo hay persecución. Para aquel que tiene una Biblia es la cárcel. Para aquel que invoca el nombre de Dios es la muerte. Hay países que ya lo están así, están siendo dominados bajo el espíritu del anticristo, alguien que va en contra de Dios. Entonces, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo será el que estará dominando sobre el mundo entero. Él gobernará sobre las naciones, sobre los países, tendrá el control del mundo entero, hermanos. Aleluya. El mundo entero estará, dice la palabra que hoy el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. En ese tiempo, hermanos, aleluya, el anticristo va a operar fuertemente. Entonces, hermano, aleluya, no va a haber quien con libertad pueda invocar el nombre de Dios. No va a haber quien con libertad predique la salvación o hable a Dios o hable a la gente para invocar el nombre de Dios. No va a haber quien lo haga. Va a haber el temor. Yo sé que va a haber muchos cristianos que cuando venga el rapto se van a quedar, pero por temor a la persecución van a enmudecer. Por temor a la persecución van a quedar callados, no van a querer hablar para no tener problemas con el anticristo, con los perseguidores, con sus ejércitos. Entonces la gente común, hermanos, no habla el nombre de Dios, no habla y menciona que en Cristo hay salvación, porque aunque en la gran tribulación, hermanos, pero todavía habrá oportunidad de salvación. Pero yo te aconsejo que no te arriesgues, yo te aconsejo que estés preparado, yo te aconsejo que estés buscando al Señor con todo tu corazón, hermano,
para que el día que la trompeta suene, vayamos con Él. Porque la palabra dice, hermano, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria al Señor. Y yo estoy listo, hermano, yo estoy preparado para volar con el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Esta generación, hermano, esta generación, aleluya, hay muchos que no van a conocer la muerte. Hay muchos que cuando la trompeta suene van a ir con el Señor. Aleluya, muchos no van a morir. De hecho, yo quisiera ese privilegio. Yo quisiera no morir. Yo no quiero hacer ricos a los de la funeraria. Hermanos, aleluya, pero ya sea que si a Dios le place, que sea en un estuche, ya sea en estuche o volando, pero yo me quiero ir con el Señor. A su nombre, hermanos, aleluya. No importa la forma o la manera como partamos de esta tierra, lo importante es tener el boleto en la mano, y el boleto se llama Jesucristo, hermano. Aleluya, dáselo fuerte al Señor, aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero. Pero dice, hermanos, aleluya, como no hay quien se atreva a testificar. Dice la palabra que Dios enviará a sus 2 testigos, a los cuales revestirá, hermanos. Revestirá con poder y con autoridad. Porque la autoridad que van a tener estos 2 testigos viene del cielo, hermanos. Viene de arriba, gloria al Señor. El único que nos puede dar el poder contra toda fuerza del diablo es el Espíritu de Dios, hermano. Es nuestro Señor Jesucristo. Cuando reprendemos un demonio, el demonio sale, no es por mí, hermano. No es por las horas que yo oro, no es por los días que ayuno, no. Es por el Espíritu de Dios que está en nosotros, gloria al Señor. Esa es la palabra, Hechos 10:38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es por el Espíritu de Dios. A su nombre. Aleluya. Entonces, hermano, estos 2 testigos tendrán, aleluya, serán revestidos de un poder y de una autoridad sobrenatural. Que dice la palabra, aleluya, versículo 4, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Hermano, ahorita la palabra dice que el mundo entero está bajo las tinieblas del pecado. Ahora imagínate, cuando ya la iglesia sea levantada, cuando el Espíritu Santo se vaya, cuando ya no haya cultos como estos, hermano. Ciertamente, hermano, que el infierno mismo estará gobernando la tierra, hermanos. El anticristo, el hijo del diablo, hermanos, estará gobernando este mundo. Entonces el mundo entero estará bajo tinieblas y oscuridad espiritual. Pero en medio de esa oscuridad dice que Dios levantará 2 candeleros. El candelero sirve para alumbrar. Es decir, que estos 2 hombres darán testimonio de la verdad y alumbrarán la luz de justicia, hermanos. Alumbrarán la luz de Dios. Y hermanos, dice la palabra, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deben de morir de la misma manera. Va a ser imposible dañar a estos 2 testigos de Dios. Va a ser imposible acabar con ellos. Sabemos que siempre existen los enemigos de Dios, hermanos. Hay gente que de repente nos aborrece, y la única razón por la que nos aborrecen es porque somos cristianos, porque amamos a Dios, porque servimos a Dios. Hay ocasiones que algunos hijos han escuchado de su papá: hasta hoy tuviste padre, estoy muerto para ti. ¿Cuál fue el delito? Que entregaste tu vida a Jesucristo. A veces, hermanos, nos quedamos sin familia, nos quedamos sin casa. A veces nos ofenden, hay una convivencia y a ti no te invito, que al cabo, que para qué. Tú ya, y hermanos, nos hacen a un lado, nos rechazan. Porque, hermanos, porque le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Entonces, hermanos, aleluya, estos 2 testigos serán aborrecidos, porque ellos darán testimonio de la verdad. Proclamarán el nombre de Dios, hermanos, en medio de un mundo que no tiene esperanza, porque pareciera que todo está perdido, pareciera que ya no hay esperanza. Pero ellos anunciarán y proclamarán que en Dios sigue habiendo una oportunidad de salvación, aleluya. Porque tenemos a un Dios que es grande en misericordia, hermano. A un Dios que ama a la humanidad profundamente, que no importa cuánto te pierdas, cuánto te desbalagues, Dios te ama. Dios te ama, gloria al Señor. Y dice la palabra que aunque tendrán enemigos, será imposible hacerles daño. Y dice la palabra, versículo 6, estos 2 testigos tienen poder
para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aleluya, tienen el poder, hermanos. Aleluya, dijimos que la autoridad que tienen es de Dios. Tienen el poder para cerrar los cielos todo el tiempo mientras que dure su profecía. Tienen el tiempo, hermanos, para provocar que no llueva sobre la tierra. Tienen poder, hermanos, aleluya, para convertir las aguas en sangre. Y tienen el poder para herir a la tierra con toda especie de plagas. Ahora vamos bien, vamos avanzando. Pero surge una pregunta: ¿quiénes serán estos dos testigos? Está la curiosidad. ¿Quiénes pueden ser estos dos testigos? Algunos han pensado, hermanos, en dos hombres que no conocieron la muerte hasta hoy. El corazoncito de Enoc, hace 6,000 años que comenzó a latir, a 5,000 años aproximadamente, y hasta hoy no ha parado. Dice la palabra que Enoc fue traspuesto por Dios. Dios se lo llevó para que no conociera la muerte. Y algunos piensan en Enoc. Otro que también fue arrebatado y que fue llevado de la tierra al cielo sin conocer la muerte fue Elías. Entonces algunos se inclinan, hermanos, en pensar que fue Enoc, que será Enoc y Elías, por cuanto ellos, según la palabra, no conocieron la muerte. Y entonces, hermanos, se cree que tienen que ser ellos dos los que tienen que venir a pelear contra la bestia, contra el anticristo. Pero yo encuentro un problema en Enoc, hermanos. Encuentro que Enoc, para empezar, no era judío. Enoc es antes del diluvio, él no es hebreo. No sería aceptado su testimonio, no sería recibido, él no es judío. Segundo, hermanos, que Enoc, dice la palabra en Hebreos capítulo 11 versículo 5, que él fue traspuesto por Dios para no conocer la muerte. Es decir, que ahí la palabra está hablando por el Espíritu Santo que Enoc no conocería la muerte. Y también, hermanos, aleluya, entendemos que Enoc, por lo menos en su caminar, él fue un profeta para el pueblo en general, no para el pueblo judío, porque el pueblo judío no existía como tal. El pueblo judío es de Abraham para adelante. Entonces, hermanos, vemos ahí ciertas trabas en las cuales yo me inclino a pensar que no es Enoc. Enoc no puede ser uno de los testigos, hermanos. Elías no hay ningún problema. Elías, dice la palabra, que él tenía el poder y la autoridad para provocar que los cielos se cerraran y no lloviera, para orar y que los cielos se abrieran y viniera la lluvia. En Elías no tenemos ningún problema. Pero ¿cuál es el segundo testigo? Porque ya descartamos a Enoc. Inclusive algunos piensan, no, Enoc tiene que ser. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces, si Enoc se va sin morir al cielo y nunca conoce la muerte, se está quebrantando esta ley. Pero, hermano, Enoc no sería el único que no moriría. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, hablando el apóstol Pablo, dice: yo les digo un misterio, no todos dormiremos. No todos dormiremos, sino que algunos seremos transformados. ¿Cuántos alaban al Señor? A lo menos yo, hermanos, estoy esperando no morir. Pero yo sé que aunque a mí me tocara, hay muchos que están aquí que no conocerán la muerte, que si se afirman y mantienen sus ropas blancas, hermano, y caminan en santidad y buscan al Señor con temor y temblor, la trompeta sonará. Y, hermano, estos trapos se quedarán aquí y seremos revestidos con túnicas blancas y volaremos para estar siempre con el Señor. ¿Cuántos alaban y glorifican su nombre en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hay poder. Y, hermanos, la palabra dice en Lucas capítulo 9 que Jesús subió al monte de la transfiguración. Ahí estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago. Dice la palabra que de repente ellos vieron dos testigos que se aparecieron ahí. Y esos dos testigos no es Enoc y Elías, sino era Moisés y Elías, hermanos. Y testigo es aquel que vio, aquel que escuchó de primera mano. No puede ser testigo aquel que dice: es que yo no vi, pero me dijeron. No sirve como testigo. Es que yo no vi, pero me contaron. Hermano, y de lo que sucede se dicen mil cosas. El único que sabe la verdad es el que estuvo presente. Es aquel que escuchó de primera mano. Y allí yo encuentro que en el monte de la transfiguración no es Enoc y Elías, sino que es Moisés y Elías, hermanos, escuchando de los labios directos de Jesús el plan de salvación.
lo que Él tiene para la humanidad y para Jerusalén, la ciudad amada. Y entonces, hermanos, yo me inclino a pensar que es Moisés. Aunque por un lado hay quienes dicen sería injusto, no es justo. No es justo que Enoc no muera ni una vez y que Moisés muera 2 veces. Eso no puede ser. Pero hermano, si Moisés fuera el segundo testigo, no quebrantamos ningún principio y tampoco una ley espiritual. Porque si Moisés fuera el segundo testigo, a Moisés le tocaría morir 2 veces. Murió el día que el Señor le dijo: sube al monte Nebo y ahí partirás. Y luego moriría cuando la bestia se levante contra él. Entonces algunos dicen: no es justo. No es justo que por un lado Enoc no muera y por otro lado Moisés muera 2 veces. Bueno, ya vimos, hermanos, que si Enoc no muere, no sería el único, porque vamos a ver muchos, sigo insistiendo, y muchos de los que están aquí, hermanos, no conocerán la muerte. Pero si Moisés, hermano, fuera que a él le toca morir 2 veces, ¿ustedes creen que fuera injusto? No sería el único tampoco. La Biblia me dice, hermanos, que en alguna ocasión Elías oró por uno que murió, el hijo de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Este muchacho murió y dice que Elías oró por él y aquel niño resucitó, pero también volvió a morir, es decir, murió 2 veces. Dice la palabra que Eliseo oró por el hijo de la mujer de Sunem. El muchacho había muerto, Eliseo ora por él, se tiende sobre él, el muchacho resucita, pero volvió a morir, murió 2 veces. Dice la Biblia que Eliseo murió y están sus huesos, hermano, en el sepulcro, y alguien traía a un cuerpo, a alguien que había muerto, lo traen cargado para sepultarlo. Y vieron a los enemigos que venían y lo soltaron de miedo, y cuando lo soltaron cayó sobre los huesos de Eliseo y resucitó y volvió a morir, muere 2 veces también. La Biblia me habla, hermanos, que Jesucristo resucitó a Lázaro, pero volvió a morir, muere 2 veces. Que resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero volvió a morir, muere 2 veces. Que resucitó a la hija de Jairo, es decir, que vuelve a vivir, pero murió por segunda vez. Y la Biblia me dice, hermanos, que Pablo resucitó a Eutico, ¿se acuerdan? Que Pablo estaba predicando y se alargó en la predicación, por eso no es bueno predicar largo. Hermanos, se alargó y Eutico comenzó a mecerse y comenzó como que caía y no caía. Y a ver que se van para adelante y se van para atrás. Así están los que duermen espiritualmente. De repente van para atrás y luego para adelante, como que van con muchas ganas agarrando vuelo, pero luego le dan para atrás. En una de esas Eutico se cayó y como estaba en el 3er piso, hermano, se fue de pico y cayó y se murió, dice la palabra. Ahora tenga cuidado, hermano, porque yo no tengo el ministerio de Pablo. Usted se muere y yo lo llevo al panteón. A su nombre, hermano. Por eso, hermano, si ve al que está durmiendo, ahí grítele como que aleluya, despierte, ayude al esposo, por favor, que no se me duerma nadie. Todos gozosos, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo, hermano. A su nombre, hermanos. Aleluya. Entonces, y luego Pedro, hermanos, Pedro también no se nos podía quedar atrás. Resucitó a Dorcas. Es decir, que tenemos registradas 8 resurrecciones, hermano, de gente que murió, resucita y vuelve a morir. Entonces murieron 2 veces. Si a Moisés le tocara morir 2 veces, no sería el único tampoco. Entonces no quebrantamos ninguna ley espiritual. Y yo me sigo inclinando a pensar, hermanos, que es Moisés y Elías. Hay algunos predicadores, teólogos inclusive, que hablan y afirman que será Enoc, hermanos. Yo sigo resistiéndome y sigo pensando que es Moisés y Elías, hermano. Pero aunque no fuera así, aunque de repente Dios ni siquiera fuera Moisés y Elías, que Dios quisiera levantar a otros, Dios tiene el poder, hermano. Porque al final de cuentas no es Moisés ni Elías, es el Espíritu de Dios, aleluya. Y si Dios te reviste a ti con su Espíritu Santo, hermano, tú te levantas y eres una amenaza para el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa el nombre que tenga el demonio, el principado, la potestad que está en tu casa contra tu familia, tú tienes el poder en el nombre de Jesucristo, hermano. A su nombre, aleluya, usa ese poder en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que estos 2 testigos, hermanos, aleluya, tienen ese poder, esa autoridad. Y ellos traen señales como cierran los cielos, lastiman las aguas y las convierten en sangre, llenan la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Será imposible dañarlos, será imposible tocarlos. Y hermanos, aleluya, será bajo el ministerio del anticristo. Es decir, que el mismo anticristo estará comandando y estará ordenando y estará mandando gente contra ellos y no podrán tocarlos. Pero en algún momento
Dice la palabra, cuando haya acabado su testimonio, versículo 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, que el anticristo, hermano, va a actuar y se va a mover bajo un poder que viene del mismo infierno, de los mismos demonios, hermanos, surgirá ese poder. Y dice la palabra que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, hermanos, que todos trataron de hacer algo, pero no pudieron. Ejército, gente importante, gente poderosa tratará de dañarlos y no podrán. Y el anticristo estará comandando, estará ordenando y mandando gente, y al último dice: esto lo tengo que hacer yo. Pero dice la palabra que no pasará sino hasta el día que ellos tengan predicho, hermanos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Es decir, que el anticristo va a poder contra ellos, pero solo porque Dios lo permitirá. A veces Dios permite que el diablo te gane ciertas batallas. A veces Dios permite que el diablo te tome cierta ventaja, hermano. A veces Dios permite que parece que el diablo tiene el dominio sobre ti, hermano, pero no te agobies. Si eso está pasando es porque Dios se lo está permitiendo. Y si Dios le está permitiendo eso, es para tu bien, es para mi bien, hermano. Yo anduve algunos meses atrás, todo parecía, hermano, que el diablo tenía el control. Y yo no sé si alguien se preguntó: pero ¿cómo, el pastor? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios se lo permitió, pero para que yo aprendiera algo. Aprendí a madurar, aprendí, hermanos, a afirmarme la fe y aprendí a conocer a Dios. A su nombre, hermanos. Aleluya. Y dice la palabra que el diablo se levantará al anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, al final mueren, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La pregunta, hermano, para los que leen la Biblia, es una pregunta de kinder: ¿en qué ciudad murió Jesús? Yo sé que todos saben, pero no quieren apantallarse unos a otros. Jerusalén. Yo sé que fue a las afueras de la ciudad, pero es en Jerusalén. Y aquí se le llama, hermanos, ahora, Jerusalén es la ciudad amada. Jerusalén es el lugar o el centro de adoración. Jerusalén viene siendo el lugar donde están el templo, donde están los sacerdotes, donde están los levitas, donde Jesús caminó esas calles enseñando la palabra y haciendo milagros. Pero esa ciudad amada, hermanos, ahora es llamada Sodoma y Egipto. ¿Te fijas hasta dónde llegó la depravación en las personas, hermanos? El desorden moral, que tanto se parecían a Sodoma. Los pecados de Sodoma eran la homosexualidad. Tanto va a ser el pecado que se va a practicar en este tiempo, hermanos, aleluya, en la tierra, del sodomismo, que Dios mismo llama a esa ciudad amada Sodoma y Egipto. Egipto se conoce, hermanos, aleluya, por su libertinaje. Se conocía, hermanos, aleluya, por el desenfreno en las orgías, en las prácticas carnales, en la rebeldía directa contra Dios, hermano. Y por eso a esta ciudad se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9: y los pueblos, las tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es decir, hermanos, que todo el mundo se gozará, porque la noticia que va a correr en aquellos días por todas las páginas de internet, por todos los medios de televisión, hermano, es que allá en Jerusalén hay 2 profetas que se han levantado con un poder sobrenatural. Eso lo van a estar viendo los que se queden. Algunos vamos a estar allá arriba adorando a Dios, hermanos. Pero acá en la tierra, hermanos, se estarán publicando noticias como que en Jerusalén están sucediendo cosas sobrenaturales. Hay 2 hombres que se han levantado contra el gobierno que está establecido, y hermanos, que será el mismo anticristo, y proclaman el nombre de Dios. Y lo raro es que hacen señales que lastiman a la gente. Hacen como que la tierra, el cielo se cierre y no haya lluvia. Lastiman la tierra con plagas. Esas serán las noticias, hermano. Y también se va a publicar que el gobierno de la ciudad de Jerusalén, que es el anticristo, se levantará contra estos 2 testigos y los vencerá. Aquellos que parecían invencibles, aquellos que parecían implacables, indominables, al final de cuentas la bestia, dice la palabra, los vencerá. Dice, lo verá toda nación, toda lengua, toda tribu, hermano. Cuando Juan estaba dando esta profecía, esto era imposible. Lo que sucedía en Jerusalén, ahí se quedaba.
hasta que la noticia corría despacio a otros lugares. Pero hoy, hermano, lo que pasa en cualquier parte del mundo, a los pocos minutos ya lo está sabiendo toda la tierra. Tú con tu celular no necesitas ir a tu casa a prender el televisor, sino que tú con tu celular en tu mano te das cuenta en el momento exacto en el que está sucediendo un terremoto, un tsunami, no sé, hermanos, un huracán, cualquier cosa, un volcán en erupción, cuando hay guerra. Tú con tu celular en tu mano te das cuenta de lo que está pasando en otra parte del mundo. Juan, cuando profetizó esto, era imposible que toda lengua, toda nación, todo pueblo, toda tribu viera aquello. Pero hoy, hermanos, es posible. Es decir, que todos van a estar con el celular en la mano, todos están con el televisor prendido viendo lo que está pasando en Jerusalén. Que hay 2 profetas que murieron, 2 hombres con ciertos prodigios y ciertas señales que según el gobierno de la ciudad dice que eran enviados del mismo infierno. Eran impostores, eran falsos profetas, y por eso tuvo que acabar con ellos, porque estaban dañando la tierra. Es lo que el anticristo dirá. Y hermanos, dice la palabra, aleluya, que la gente se gozará. Dice versículo 10: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cuál era el tormento? La palabra, la palabra, la palabra. Y hermanos, dice la palabra que ellos se darán regalos, los poderosos, los presidentes, los inversionistas, los empresarios, los reyes, hermanos, la gente poderosa de la tierra se enviarán regalos, porque los veían como una amenaza para la economía, una amenaza para la estabilidad de la gente. Y entonces, hermanos, aleluya, cuando esto pase, dice que se mandarán regalos, se felicitarán y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién como nuestro jefe? Mira, nadie los podía dominar, nadie los podía controlar, pero apenas salió él, los enfrentó y acabó con ellos. Entendemos que esto porque Dios se lo permitió. Y ahora, hermanos, no permiten que sean sepultados. Están burlándose de ellos. Es el peor escarnio que se puede hacer. Es la peor deshonra que se puede hacer, tener un cuerpo ahí descomponiéndose, hermanos, exhibiéndolo, burlándose, menospreciándole. Me imagino yo aventando piedras cuando quieren, hermanos, haciendo burla de ellos. Ciertamente que venían del infierno, ciertamente que estaban dañando, y hermanos, se burlarán. Dice la palabra que esto sucederá y la gente no sentirá tristeza, sino que alegría, y se regocijarán. El versículo 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Gloria al Señor. Al final de cuentas, hermano, Dios honra a sus siervos. Al final de cuentas, el diablo llega hasta donde Dios le permite. Gloria al Señor. Al final de cuentas, el que tiene el control de todo se llama Jesucristo, hermano, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es toda la gloria, hermano. A Él es toda la honra, a Él es toda la alabanza. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El diablo, hermanos, las naciones, los presidentes, los poderosos, los empresarios, los ricos, hermanos, estarán haciendo escarnio y burla de ellos. Se supone que a los 3 días empieza la descomposición del cuerpo, empieza a reventarse, hermano, y a llenarse de moscas y gusanos y la pestilencia. Y ellos esperaban eso, como demostrando que el que tiene el poder es la bestia, es el anticristo. Y lo ha demostrado una vez más. Y harán fiesta, hermano, pero la fiesta y el gusto les durará por poco tiempo. Gloria al Señor. Porque dice la palabra que esos cadáveres que estarán tendidos, hermano, a la vista de todo el mundo, todos los que tengan un celular en su mano, una televisión, internet en su casa, estarán viendo lo que va a pasar en Jerusalén. Gloria al Señor. Y en medio de toda la algarabía, hermanos, cuando parecía que ya no había esperanza, cuando parecía que ya no tenía sentido, que ya no había nada que hacer, dice la palabra, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida enviado por Dios,
aleluya, entró en ellos, gloria al Señor. Y entonces se levantaron, hermano, porque el Dios que servimos es todopoderoso, hermano. Que cuando Él toca lo que está muerto, aquello vuelve a vivir, porque hay poder y sin igual poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, y lo que Él toca tiene vida en el nombre de Jesucristo. Permite que Él toque tu finanza. Permite que Él toque, hermano, tu matrimonio. Permite que Él toque a tu hijo, tu casa, tu familia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque cuando Él te toca, comienzas a vivir. Alabado sea su nombre. La Biblia me habla de una vara que tenía Moisés, hermano. Dice que Él arrojó por mandato de Dios, y cuando algo la tocó, que yo estoy seguro que tuvo que haber sido Dios, porque el único que da vida se llama Jesucristo, gloria al Señor. Dice que la vara, hermano, se movió, empezó a tener vida. La palabra me habla, hermanos, que Aarón metió una vara seca, muerta, sin esperanza, al tabernáculo durante una noche, y allí estaba el Espíritu de Dios, alabado sea su nombre. Por eso es bueno venir acá, hermano, donde está su presencia, donde está el Espíritu de Dios. Aunque vengas muerto, aunque vengas sin esperanza, aunque vengas arrastrando los pies, alabado sea el Señor. Y nosotros los espirituales no menospreciemos y no critiquemos, hermano, al que sube a duras penas esa escalera, porque así pueda venir muerto. Si Dios lo toca, se va vivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Dios te toca, algo pasa. Si Dios te toca, algo sucede, gloria al Señor. Y aunque veas una iglesia muerta, hermano, una iglesia, hermano, aleluya, que no inspira aliento de vida, alabado sea su nombre para siempre. Aunque veas una iglesia, un alma, una persona que parece que se vino a dormir al templo, no lo incomodes, no lo lastimes, no lo critiques, ora por él. Que si el Espíritu de Dios lo toca, esa persona se va viva, se va llena del fuego, de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora, hermano? Porque cuando parecía que ya no había esperanza, cuando parecía que el diablo ganaba todas, hermano, te digo que Dios permite, hermano, que el diablo avance, que el diablo parezca que tiene el control, parece que el diablo tiene el dominio, hermano. Pero cuando entra el Espíritu de Dios, hermano, mi Biblia dice que cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos alaban a Jesucristo en esta hora, hermano? Dios está contigo, Dios está con nosotros, iglesia. Dios dice: no temas, manada pequeña, porque a mí me ha placido entregarles el reino, gloria al Señor. Dios está con nosotros y va delante de mí como un poderoso gigante. A su nombre, a su nombre. Sí, hermano, a veces nuestro hijo está todo muerto y todo seco, y hermano, parece que no hay esperanza. Pero espérate a que Dios lo toque. Espérate a que Dios lo ministre, gloria al Señor. Espérate a que Dios se mueva. Sigue orando, sigue clamando por tu casa. No desistas, no te desanimes. Pero es que entre más oro, más se pierden. Y entre más oro, más se droga. Y entre más oro, más alcohol, y más pleitos, y más borrachera, y más cosas, y más desánimo, más fealdad. Y más nos prohíben que hablemos del nombre de Jesucristo. Y a veces pensamos no tiene sentido. Sigue, tiene sentido. Sigue hablando la palabra. Sigue orando por tu familia. Sigue peleándoselos al diablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que Dios permite, hermano, que el diablo avance un poquito, pero después va a salir huyendo delante de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, hay poder sin igual poder. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Oh, maravilloso es el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hermano. El diablo te tiene miedo aunque estés muerto. No, si el diablo, hermano, hay alguien que está muerto, no, el diablo ni se ocupa, no, está bien ocupado. Aunque alguien esté todo muerto y todo seco, hermano, que no levanta sus manos, que no abre su boca, que se arrulla con la predicación, el diablo lo está vigilando. Y el diablo está al pendiente. Aleluya, no cantes, no alabes, no pases, que no te impongan manos, que no oren por ti. Alabado sea el nombre. No te metas cuando está el fuego, no te metas cuando está la presencia. Salte, es hora de irte para la casa. Se te va a hacer tarde para la fiesta. El diablo empieza a inquietar, hermano, porque el diablo tiene miedo. Aunque estés muerto, el diablo tiene miedo, porque el diablo sabe: si a este se le mete el Espíritu de Dios, no lo puedo detener. Si a este se le mete el Espíritu de Dios, se vuelve a levantar, alabado sea el nombre del Señor, y vuelve a ser una amenaza para el reino de las tinieblas. A su nombre, hermanos. Sí, hermano, mira, yo sigo asegurando que es Moisés. Y por eso creo
Por eso creo, hermano, que el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. ¿Qué interés, hermano? En un ser espiritual de esta jerarquía como la que tiene Satanás, ¿qué interés por un cadáver? ¿Qué interés por un cuerpo que está muerto y se puede descomponer en cualquier instante? Dice la palabra en Judas, hermanos, versículo 9. Dice que el mismo arcángel Miguel, cuando contendía por el diablo, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Imagínate, hermano, dos seres como Miguel el arcángel, el guerrero del ejército celestial, contra el mismo Satanás, hermano. Es decir, que dos seres de una jerarquía muy superior peleándose por el cuerpo, por un cadáver. ¿Qué interés había? Seguramente que el diablo presentía: si el Espíritu de Dios entra en este cuerpo, se levantará uno que me hará la guerra en los tiempos postreros. A su nombre, hermano. Por eso es que aunque estés muerto, hermano, el diablo ha puesto gente, aleluya, ha puesto enviados que te cuiden. Seres angelicales carnales, caídos, hermano, que te estén cuidando. Y no permitan que abra su boca. Y no permitan que levante sus manos. Y no permitan que aplaude. Y no permitan que se goce. Y si quiere pasar para adelante, empújenlo para atrás. Como que de repente se le vienen las ganas de correr allá para abajo al baño. Y hermano, en lugar de la oración. Y que se acuerde que en la casa está la visita. Y que el programa de televisión, hermano, el diablo manda a sus emisarios porque tiene miedo que el Espíritu de Dios entre en ti. Por eso hoy, si estás aquí, ya la hiciste. Estás en el lugar correcto, hermano, a la hora correcta, porque aquí está el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Y sabes una cosa, Él te está viendo y Él te quiere ministrar y Él te quiere llenar. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Y dice la palabra, hermanos, que se escuchó una voz del cielo que decía: alabado sea el nombre del Señor, subid acá. Y subieron en una nube y sus enemigos los vieron. Es decir, aquellos que los escarnecieron, ahora Dios los honró delante de ellos, porque Dios siempre te honrará y te levantará por encima de tus enemigos. Dice versículo 13 que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Dios sellará, hermano. Dios sellará. Seguramente que los que mueren serán gente que se estará mofando, se estará alegrando y estarán escarneciendo y haciendo fiesta alrededor de los cuerpos. Seguramente que los sorprenderá el terremoto y se quedarán atónitos cuando, hermano, ellos se están burlando y aventando piedras y esperando a que los cuerpos se engusanen. De repente se empiezan a mover y se levantan y están en pie delante de Dios. Alabado sea su nombre. Y toda la gente sorprendida, con piedras en las manos y queriendo decir algo, pero no pueden. Algo está pasando, algo está sucediendo. ¿De dónde es que se levantaron? Es que el Espíritu de vida está ahí. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y sorprendidos, hermano, ellos todavía, aleluya, nuestro jefe nos dijo que ellos venían del infierno, que ellos eran enviados de Satanás, que ellos eran emisarios del diablo, pero Dios los honrará, hermanos. Y dice la palabra que se escuchará una voz que diga: hey, subid acá. Y dice la palabra que serán levantados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo en una nube y siendo vistos por sus enemigos. Gloria al Señor, porque un hijo de Dios, hermano, jamás será avergonzado. Un hijo de Dios jamás será avergonzado. Así mueras de cáncer, así mueras de leucemia, así mueras, hermano, aleluya, un hombre en un hospital en los últimos días de su vida, muriéndose de sida, pero reconociendo y confesando a Jesucristo como el Salvador de su vida, aleluya. Se murió de sida, alabado sea el nombre del Señor, pero un día Dios lo honrará porque lo levantará, porque se escuchará la trompeta del cielo que dirá: venid acá, pueblo mío. Y entonces los que murieron se levantarán y serán honrados a vista de sus enemigos, porque tenemos a un Dios que tiene poder, hermano, a un Dios que tiene poder. Aleluya. Dios es grande, hermanos. Cuando no hay esperanza, Dios se mueve. Sigue orando por tu casa, sigue orando por tu casa. Pastor, pero si usted conociera a mis hijos, si usted viera lo que se mueve,
Si usted entrara a visitar a mi casa los fines de semana, se daría cuenta cuánta droga y cuánta cerveza y cuánta sangre y cuánto pleito y cuáles son las pláticas. Usted subiera, pastor, las revistas que hay de pornografía debajo del colchón de mi hijo. Sigue orando por él, sigue reprendiendo al diablo, que al final hay victoria en el nombre de Jesucristo. Pastor, mi madre está más endemoniada que el diablo, yo dudo que sea libre. Sigue orando por ella, sigue reprendiendo, sigue arrebatándosela al diablo en el nombre de Jesús, hermano. Porque cuando parece que todo está acabado, tenemos a un Dios que tiene poder, a un Dios que te dice: yo estoy peleando a tu favor, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que yo te levanto y te sustento con la diestra de mi justicia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ponte de pie en esta hora, hermano. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre.